nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a esta celebración especial con motivo de la pandemia aquí en el Cementerio Parque del Recuerdo. Generalmente se celebra una misa bastante multitudinaria los 2 de noviembre, que la suplimos con esta misa media electrónica, pero con la intención de que la palabra de Dios y el consuelo para quienes están recordando los fieles difuntos fallecidos pueda llegar por esta vía para todos los aquí presentes. Nos congrega obviamente el recuerdo de los fieles difuntos queridos y pensamos inmediatamente en los más cercanos. Y también al hablar de los fieles queridos difuntos se nos genera un cuestionamiento sobre el sentido de la muerte. Es decir, si es una fatalidad, si es algo que mejor no hablar para poder vivir tranquilos, o si es algo que hay que tener en cuenta, no porque se le tenga miedo, sino porque en la vida se trata de precursar la muerte. Es decir, cada día que nosotros vivimos es un día que por un lado vivimos y también morimos. Y entonces, frente al hecho de la muerte, muchas veces hoy en la cultura actual, tan entre comillas vitalista, parece ser de mal gusto, se reprime. Otros se resignan frente a la muerte, es lo que hay, valor, ¿no? Y los seres difuntos están acá y lo recordamos. Pero una forma de recordar también es como me enseñaron a mí, precursar la muerte. Es decir, cada día que nosotros vivimos es un día que morimos. Entonces, ese sentido le da un valor a lo cotidiano, que no es simplemente disfrutar, llorar, estar triste, estar amargado o estar contento, la variación de estados de ánimo que todos tenemos, sino darnos cuenta que nuestra vida, querrámoslo o no, es un progresivo caminar hacia la muerte, pero no tenemos que esperar para morirnos, para morir. San Pablo dice que la muerte actúa en nosotros, ¿no? Como una opción de renuncia, de desprendimiento, de no quedarse apegado al chiquitaje cotidiano, que muchas veces ese chiquitaje nos atrapa en los problemas que tenemos con nosotros mismos, con los demás, y le damos a lo finito un valor mucho más importante que lo que tiene, y nos olvidamos, enredados en lo finito, de lo que es lo esencial de la vida, que, por lo menos mi experiencia personal, es que se descubre justamente en las situaciones límites, en los momentos de dolor, en los momentos en donde uno asume su muerte, no como simplemente la quiere adelantar, sino cada día morimos en Cristo, y por eso nosotros los cristianos, en el símbolo de la cruz que tenemos acá atrás, no solamente vemos la muerte de Dios, sino también vemos la vida de Dios surgida de la muerte. Cuanto más desprendemos nosotros la vida de nuestros propios intereses egoístas, desde una perspectiva de fe, más nos abrimos a un horizonte eterno que no está después de que nos muramos, sino que la eternidad existe hoy en nosotros como un contenido del corazón, que a veces se habla hoy en la vida de la represión, que está reprimido, y creo que uno de los contenidos reprimidos de la vida y de las almas de nosotros son justamente esos contenidos eternos que, como decía uno, la vida es lo que pasa al lado nuestro mientras nosotros seguimos haciendo cosas. Entonces, recordamos obviamente a todos los seres queridos en particular, pero también asumir la propia muerte personal como quien la precursa, es decir, la vive hoy, ¿no? No se resigna, no la reprime, sino que llevamos siempre y en todas partes, dice San Pablo, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que
en nosotros actúa la muerte, para que en ustedes actúe la vida. Y eso es el sentido también del apostolado cristiano. Es decir, los que por un llamado de Dios, los que por una opción de vida nos consagramos a Él, muriendo a muchas cosas de nosotros mismos, pero que tiene mucho menos valor que la vida que Dios nos da. Por eso que hacemos una inversión en donde creo que salimos ganando, sufriendo, gozando, alegrándonos en los misterios de la vida de Cristo, pero sabiendo que de Dios venimos, en Dios nos movemos y para Dios vamos. Entonces, incluso por último, para no alargar tanto, este parque muy lindo que nos convoca, antes se llamaba Parque del Reencuentro y ahora le pusieron Parque del Recuerdo como el que está en la Interbalnearia, porque es lo mismo. Y a mí me gusta más Parque del Reencuentro, porque a los muertos no hay que recordarlos. Con los muertos tenemos que reencontrarnos en la vida en que ellos están hoy en la eternidad. Y yo muchas veces digo, y no quiero ser muy largo, si no la producción me corta, cualquier cosa, que a veces los seres queridos difuntos están más cerca de nosotros mismos que los vecinos del apartamento, que quizás ni los saludamos cuando estamos en el ascensor, están al lado nuestro y estamos lejos. En cambio, los seres queridos, desde una interiorización de ellos en nuestras vidas, nos pueden acompañar, no como fantasmas, sino como experiencias de amor que hemos tenido con ellos y que hoy viven en Dios, lo creemos por fe. Por eso que esta celebración, que tiene mucho de popular, de tradición, también creo que para nosotros es una oportunidad de conversión, que no es hacerse católico, sino es qué tengo que cambiar yo hoy en mi vida a partir de este acontecimiento que recordamos los muertos, ¿no? Es decir, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo lo quiero celebrar yo? ¿Como una cosa tradicional o me dejo tocar, ¿no? A veces nos tocamos mucho y no nos encontramos en los toques. Y sin embargo, a veces hay toques del alma que no son físicos y sin embargo dice, esto me tocó a mí. Este tipo me está diciendo algo que a mí me tocó. Y si te tocó es tuyo, ¿no? Es decir, eso es un poco el sentido del mensaje cristiano, que con mucho gusto a lo que yo le llamo hoy, le sigo llamando yo Parque del Reencuentro, y no Parque del Recuerdo, que el cartel diga Parque del Recuerdo, pero con los seres queridos nos tenemos que reencontrar y no tenemos que mirarlos en nuestro pasado, porque así, de esa manera, para mí pesimista, anulamos la historia y la historia continúa. Y por último, y no queriendo ser muy largo en esto, si no los fieles se me van, estamos celebrando esta celebración especial en un tiempo de pandemia que puso a toda la humanidad de rodillas. Es decir, las grandes cosas que nos creíamos los dueños del mundo, hoy estamos mucho más valorando lo esencial, arrodillándonos frente a lo que no podemos manejar humanamente y sin embargo se nos viene encima. Y eso también creo que no es solamente un tema de una pandemia médica patológica, sino que es para los que se quieren sensibilizar en cuanto a los que tocan los valores del alma, un cuestionamiento de lo que es la humanidad en su conjunto. Es decir, cuántas luchas de poder, cuántas cosas así que en las que el mundo se mueve, dejan de tener valor cuando el mundo queda frágil, debilitado, quebrado, cuestionado por algo que, por más técnicas y sopos y cosas que se hagan, no podemos manejar. O sea que también las situaciones límites personales en la vida, como también las situaciones mundiales, son ocasiones para hacernos preguntas sobre lo trascendente. De este modo es como yo personalmente me preparo y también los invito a los aquí presentes y a los televidentes para conmemorar los fieles difuntos. No los festejamos, pero sí los celebramos, ¿no? Para darnos cuenta que esto puede ser un acontecimiento que le podemos dar entrada a nuestra existencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes.
y antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Tú que nos invitas a participar de tu vida gloriosa, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos salvas si nos unimos a ti, Cristo, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que nos das la vida eterna ya hoy, si vivimos en la fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, escucha con bondad nuestros ruegos, para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para responder. Desde lo más profundo te invoco, Señor. 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 Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos,
habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que tú le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí y vive en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Es palabra del Señor. Comentando algo con ustedes de lo que al principio de la celebración adelantábamos, el valor de la experiencia de la muerte en nuestra vida, cuando no tenemos frente a la muerte una postura trágica, sino que tenemos frente a la muerte, por un lado, una postura natural, es decir, porque se vive y se muere, los perros viven y mueren, los gatos viven y mueren, es decir, la muerte y la vida están en la naturaleza cotidianamente y cuanto más en el hombre, o sea que muchas veces podemos quedarnos engañados con un vitalismo exagerado y tener la muerte como una pálida que más vale reprimir que asumir, ¿no? Yo muchas veces digo que así como ha habido supuestamente una liberación de lo sexual en la vida, porque se habla más, pero creo que de hecho el contenido de la sexualidad está más reprimido en cuanto a amor que se brinda y amor que se recibe. Pero supuestamente en los programas de televisión lo sexual aparece por un lado o por otro, pero es una forma de enmascarar el verdadero sentido de lo que es la sexualidad, que es como una expresión de amor eterno. La muerte también parece de mal gusto a veces hablar de eso, y sin embargo, cuando uno la vive con fe, se produce una transformación, porque justamente a veces, y en la experiencia personal puede pasar, cuando nosotros anímicamente nos sentimos muertos, porque ¿quién no conoce la muerte existencial en su vida? Momentos que te matan, momentos con los cuales no podés salir adelante, momentos en los cuales te sentís en una tumba, y justamente cuando hay fe en alguien que puede resucitar de la tumba, cuando hay fe en Jesucristo, que es el dueño de la muerte y de la vida, y la vida personal ya no la pongo en lo que pueda ser la dimensión tan estrecha de nuestro yo, sino que me abro a algo que existe en el alma, que es la dimensión eterna, la dimensión en donde, como dicen una de las hermanas de Lázaro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Tá? Es decir, como diciéndole, tú sos la resurrección y la vida, tú que moriste, sos la resurrección y la vida. Y por eso nosotros los cristianos a la cruz la adoramos. La adoramos porque cuántas veces en ella no nos hemos encontrado con las fuerzas que humanamente no teníamos, y allí nos está esperando Jesús sufriendo, muriendo por nosotros y abrazándonos con ese amor trascendente que implica, pide, invita, si quieres seguirme, dice Jesús, toma tu cruz cada día, el que no tenga una cruz que levante la mano, ¿no? Y sígueme. Es decir, para los cristianos la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, no es una fatalidad.
Para los cristianos, la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, es un camino de vida que nos pide recorrer en nosotros algo que tiene que ver con el desprendimiento de las categorías personales e inmediatas en donde nosotros queremos construir nuestra vida como mejor nos canta, ¿no? Entonces, creo que la muerte de los cristianos la celebramos. La celebramos también porque los seres queridos no están muertos, viven, es decir, existe la otra vida. Yo estoy más convencido de eso que nos estamos viendo aquí nosotros. Y es bueno entonces incorporarla en lo cotidiano, esa capacidad de levantarse de nuestras propias muertes personales, que no son las del sepulcro, que no son las del cementerio, sino que son en ocasiones en las cuales nosotros nos sentimos sin fuerza para seguir adelante y tomando fuerza en la cruz de Cristo, ahí está la vida, muerte y vida, y también los seres queridos que están en esa dimensión eterna nos comunican a nosotros, nos transmiten esa vida que no tiene fin. De manera que, uniendo esto con lo que comentábamos al principio, vivimos en esta celebración de los fieles difuntos no una pálida, no una fatalidad, no un lamento, sino una esperanza. La muerte se puede negar, se reprime, la muerte se puede precursar, se puede adelantar, no como una cosa morbosa, sino, y como decíamos también, llevando siempre en nosotros la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y los que así la asumimos, con las debilidades de todos, también podemos transmitir un mensaje de esperanza a todos los que han perdido seres difuntos últimamente y no han logrado superar el duelo, lo cual es muy común, ¿no? Porque nos quedamos agarrados al ser querido que extrañamos y no nos vemos en la eternidad en la cual están. Que a los familiares que están viendo y participando por esta vía de esta celebración, que sobre todo pensando en los que no tienen consuelo hasta el momento, miren a una cruz, arrodíllense a una cruz, no en sentido negativo, sino de decir, yo con esto no puedo, y pídanle a Jesús, que es el dueño de la muerte y de la vida, que los ayude y los consuele a sacar fuerzas de donde no hay en nuestra afectividad, pero sí fuerzas de donde la fe en Él nos puede dar. Que Dios los bendiga, los acompañe y que la Virgen también esté con ustedes. Gracias. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Oremos. Acepta, Padre, con bondad nuestras ofrendas, para que nuestros hermanos difuntos, a quienes nos unimos en este sacramento de amor, sean recibidos en el reino eterno de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir a todos nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque
la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna construida no por los hombres, sino por Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Oremos. Acepta, Padre, con bondad nuestras ofrendas, para que nuestros hermanos difuntos, a quienes nos unimos en este sacramento de amor, sean recibidos en el reino eterno de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir a todos nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna construida no por los hombres, sino por Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta expresión que hacemos siempre después de la consagración, creemos por la fe, porque ninguna facultad nos lo enseñó, es la fe en Jesucristo, que en la última cena con sus discípulos hizo lo mismo que estamos nosotros haciendo ahora, y es de fe, pero la fe muestra verdades más evidentes que la razón, ¿no? Entonces, por eso decimos que esto es el sacramento de nuestra fe, justamente repetimos así. Y el hecho de anunciar la muerte y proclamar la resurrección, y ven, Señor Jesús, es muy fácil decirlo, pero el anuncio de la muerte se da cuando uno muere a sí mismo. Y entonces su vida, muriendo, es un anuncio para los demás. Y entonces, desde esa muerte a uno mismo, uno va también proclamando una nueva vida, y por eso decimos, proclamamos la resurrección de Cristo en mi vida porque murió con Él. Pero como no siempre nos sale, terminamos diciendo: ven, Señor Jesús, a hacer esto en nosotros, que nosotros lo hacemos por ti, porque a nosotros no nos dan los números. Entonces, pero ese es el significado de esta cosa que la liturgia dice, repetimos como quien lava y no tuerce, pero anunciar la muerte de Cristo se anuncia con la muerte en uno mismo. Y la resurrección se anuncia con la vida nueva que uno puede compartir con los demás. Y le pedimos: vení en nosotros a hacer lo que tú sabes hacer. Anunciar la muerte, proclamar la resurrección y venir, que venga Él. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Alberto, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, hoy en este lugar particular, justamente donde hay tantos seres fallecidos, y por los familiares de los que estamos acá presentes también. Y de todos los difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, rezamos como Él la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes. No podemos dar fraternalmente la paz. Que la paz sea con ustedes. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, nos sirvan a los que recibimos para la vida eterna. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guardan en la vida eterna. Sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Buscaré otro mar. Tú
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Oremos. Te pedimos, Padre, que recibas en la morada de la luz y de la paz a tus hijos difuntos, por quienes hemos celebrado el misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hemos celebrado la Eucaristía, pueden irse o quedarse y vivir en paz. Que Dios los bendiga.